Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Hoy tenemos una invitada especial, una amiga de la casa que nos va a desasnar un poquito con algunos términos que siempre traducimos mal porque no lo sabemos, y por eso hoy está con nosotros y nos estamos adelantando un poquito al festejo del Día del Médico, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy empezando muy de lleno con el programa y todavía no dijimos dónde estamos, cuáles son nuestros medios de comunicación. Estamos en Radio Palermo y se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @Entredichos OK, o en Instagram en @entredichosctpcba. Pueden escuchar la radio desde el dial en 94.7 o por YouTube ponen Radio Palermo 94.7, no entren en el 93.9 porque ahí no nos van a escuchar a nosotras. Y sino en la aplicación, si en Radios Play buscan Radio Palermo 94.7 y lo van a escuchar perfecto desde cualquier parte del mundo. Así es. Hoy tenemos agenda. Tenemos a nuestra invitada que nos trajo su elección musical, su palabra del día, y también tenemos las recomendaciones de Roberto para, seguramente va a tener algo de traducción médica o algún glosario. No me quiero adelantar, capaz le estoy poniendo presión, pobre Roberto. Pero él siempre se adecua con la temática del programa. Así que hasta las 11 seguimos acá en Entredichos en Radio Palermo. Estos vienen se acerca al área, la va dejando para Filipo en Solal, Filipo en toca para Eduardo Macaró. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y las actividades que tiene el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para esta semana son: el jueves 29 de noviembre se realizará el curso Traducción Directa e Inversa de textos sobre Derecho de Familia en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dictado por Nora Baldacci. Es de temática traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. El lunes 3 de diciembre, el lunes que viene, se realizará el taller de traducción de sentencias, dictado por Gianluca Pontrandolfo. Es de temática traducción especializada, jurídico y legal en idioma italiano. Igual decía que también era de italiano e inglés. Inglés, ¿no? Y él habla perfecto español. Y va a estar con nosotros, chicas, sí, el martes que viene. Así que vamos a tenerlo en Entredichos. Le vamos a preguntar todo sobre el taller. Y el martes 4 de diciembre se realizará el curso Introducción a la Localización, dictado por Mariano Guadijacobo. La temática es de localización en todos los idiomas. Como siempre, a nosotros nos acompaña Abby Fine Reader, que es una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres que permite convertir documentos escaneados, imágenes PDF y fotografías digitales en archivos electrónicos compatibles para su posterior edición. La herramienta indispensable para todos los traductores. AVI, un proveedor internacional de tecnologías lingüísticas y soluciones de procesamiento de datos. Actualmente, más de 40 millones de personas en más de 200 países usan los productos de AVI. AVI, sponsor oficial de Entredichos. ...94.7. Presentamos a nuestra invitada de hoy, Milagros Landini Maruf. ¿Cómo estás, Milagros? Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenida, Mili. Gracias. Gracias a vos por venir y gracias a vos por empezar ya con nosotros a festejar el Día del Médico. ¿Cuándo es el Día del Médico, Mil? Contanos.
En la Argentina acá lo estamos festejando por adelantado, es el 3 de diciembre, el lunes, si no me equivoco. Lunes 3. No es en todos los países, sí acá en países limítrofes como Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, también Guatemala, Puerto Rico, pero en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, es el 30 de marzo, va variando según la fecha, según la fecha que hayan elegido. Claro. Acá en la Argentina, bueno, se celebra en este día porque es el nacimiento de un médico cubano, Carlos Finlay, que descubrió que la fiebre amarilla se transmitía por el mosquito que todos deben conocer, el Aedes aegypti. Sí. Y bueno, el reconocimiento del nacimiento de este médico es que se celebra el Día del Médico. El Día del Médico. Y por eso nosotros te invitamos a vos para empezar a celebrar este día y también como para conocer un poco el mundo de la traducción en el área de la medicina, ¿no? Porque vos te especializás en esto. Sí. Y una de las dudas que teníamos acá con las chicas es, ¿cómo llegaste a esta especialización? ¿Te encontró la especialización o vos la buscaste? ¿No? Que te encuentra o vos la buscás de alguna manera. En este caso yo un poco la busqué porque cuando estaba terminando el secundario había empezado a hacer el UBA 21, que es el CBC a distancia en la UBA para medicina. Había rendido un par de materias del CBC. Sí, esta es terrible. Y después como que después de rendir las materias dije, me bancaré la residencia, me bancaré las guardias, me bancaré... Claro. Sobre todo que te gustaba la medicina. Sí, desde siempre, y todavía es una asignatura pendiente estudiar medicina. No lo descarto, pero bueno, ya el año que viene paso de década, así que vamos a ver. Pero después cuando me surgió la posibilidad de tener una beca en la UADE para estudiar traductorado, que ya venía con el inglés desde jardín, siempre supe que por más que hiciera el traductorado público, digamos, siempre le iba a buscar la beta para coordinarlo con medicina. Claro. Porque no me quería dedicar a lo legal, eso lo tenía claro. Clarísimo. Bueno, esa es una de las preguntas que yo quería hacerte, Mili, que hay un complemento entre la traducción técnico-científica, en este caso, en medicina, y la traducción pública, ¿no? Sí. Es decir, sos traductora pública, pero te dedicas a medicina. Pero ahí hay un complemento importante. Sí, la verdad es que existe como esa creencia quizás generalizada de que la traducción pública solo es de documentos legales a veces. Pero en mi caso, por ejemplo, yo todas las traducciones públicas que hago son de medicina. Suelen ser o certificados de importación de fármacos que hay que presentar en la ANMAT, también autorizaciones de fármacos contra enfermedades huérfanas por ahí que acá no se comercializan, entonces hay una autorización compasiva para que se pueda comercializar el fármaco, y sino también mucha traducción de artículos especializados de revistas de medicina que los clientes piden traducir como traducción pública porque necesitan presentarlo en un juicio contra la prepaga para que les cubra un tratamiento. Como en ese artículo se avala ese tratamiento que todavía acá no se hizo y la prepaga por supuesto no lo cubre, lo tiene que presentar en el expediente en el juicio contra la prepaga. Claro, todo eso es traducción pública. Y recordemos que para que tenga valor legal tiene que estar traducido por un traductor matriculado, o sea, un traductor público, ¿no? Sí. Así que, y ya que mencionaste la palabra clientes que a veces te encargan traducciones, ¿no? Y ¿dónde está el mercado laboral para un traductor que se especializa en traducción médica? Bueno, algunos dicen que el principal mercado en traducción médica está en el ámbito de las empresas farmacéuticas, que sin duda es una de las áreas más grandes que más volumen de documentos generan, porque también al hacer muchos ensayos clínicos para desarrollar nuevos fármacos, también ahí tenemos mucha documentación, todo lo que sea de los ensayos clínicos, que tiene que estar traducido al idioma nacional donde se hace el ensayo clínico para que el comité de ética apruebe hacer el ensayo clínico. Y una vez que se aprueba el ensayo clínico, todas las fases tienen su protocolo y demás, y se tiene que ir traduciendo.
Entonces la empresa farmacéutica, también por una vez que digamos que se aprobó el fármaco, tenemos los prospectos, bueno, la parte de marketing del fármaco, todo lo que implica. Pero bueno, también tenemos el sector editorial, si nos gusta por ahí más traducir libros de texto para formación de médicos. Claro. No es quizá el sector editorial el que mejor pago está, pero me parece que también en la parte editorial es no solo en medicina, sino en general, que no es el que mejor pago está. Sí. Pero es una realidad eso. Pero si bien se cree que no se traducen más libros de medicina, se siguen traduciendo. Yo hasta diciembre del año pasado estuve con uno que me llevó todo el año sobre ventilación neonatal asistida. ¡Ay, qué interesante! Sí. Y bueno, después... sí, No, y me quedé pensando, Meli, ¿cómo se trabaja sobre un libro todo un año, no? ¿Cómo se organiza un trabajo así tan largo? Y es un poco difícil porque hay que tener, sí, como decís, mucha organización. Porque me imagino que después, al mismo tiempo, vas haciendo otros proyectos. Otras cosas, sí, no claro. puedes quedarte solamente no puedes tener dedicación exclusiva porque además depende del arreglo que tengas con el cliente, si te paga todo al final o te va pagando, no podés dedicarte exclusivamente. Pero en este caso yo tenía que ir entregando por capítulos porque, ¿qué pasa? Después vos tenés la corrección por parte de un traductor, pero después tenés la revisión científica por parte de un médico, que por suerte en este caso me tocó una médica de acá de Argentina y con la que teníamos muy buena relación, entonces se pudo hablar todo lo que por ahí ella me quería cambiar, pero era terminología que estaba mal o que por ahí se metía un poco más en cuestiones lingüísticas. Claro, después ella lo aceptaba. Está bueno eso, no sabía que los médicos también intervienen en todo el proceso. Sí. En la parte editorial, al menos, y en esta editorial para la que yo trabajo, sí, porque todo lo que sea libro de texto y que se vaya a publicar tiene que tener la revisión científica de un médico para ver que el traductor no haya metido la pata en algo teórico, ¿no? En algo de concepto. Claro, y estos textos están dirigidos principalmente a otros médicos, o sea, tienen un contenido académico, digamos. Sí. ¿Y también se trabaja con textos que van dirigidos a pacientes, por ejemplo? Sí, mucho folleto que le informa al paciente sobre enfermedades, cómo prevenirlas, también sobre ensayos clínicos para reclutar los pacientes para que sean voluntarios en el ensayo clínico. Siempre obviamente va a ser un registro en una traducción y otro en otro, ¿no? Cuando es para los médicos vamos a usar otra terminología mucho más elevada y más formal, ¿no? Claro, claro. Sí, pero también un registro de términos mucho más difíciles, si se quiere, más técnicos, y para el paciente siempre hay que tratar de bajarlo lo más posible para que el paciente lo entienda, porque se supone que es lego y no entiende de medicina. Sí, esto del lenguaje claro, ¿no? Que se usa tanto ahora, que aplicado o dirigido al público, que justamente tiene que entender. Claro. Sí. Que también es una característica especial que tiene que tener el traductor, ¿no? Esa ductilidad como para poder subir y bajar de registros o poder cambiar la literatura del texto como para llegar al público que tiene que llegar, en este caso un paciente, por ejemplo. Creo que esto, Carmen, yo creo que lo da, por supuesto, la capacitación, pero también la experiencia, ¿no? Sí. En tu caso, Mili, hace años que ya venís. Sí, hace 10, pero al principio uno, sobre todo cuando aprende la terminología, quiere siempre ponerlo más técnico porque le parece que está mejor y después dice, bueno, no, pero esto va a ir para un paciente, entonces no lo va a entender, y eso sí lo toma con los años. Y cómo empecé, mi primera traducción fue de un consentimiento informado que me llegó por parte de un conocido, y ahí reafirmé que quería dedicarme a la traducción médica. Y por suerte, al principio igual uno siempre hace de todo, pero por suerte después pude ir encontrando empresas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, existen muchas las empresas de traducción que son específicamente de medicina, que no son de rubros generales como por ahí pasa acá. Entonces ir buscando por ahí está bueno porque sabes que sí o sí vas a trabajar en tu área y que te van a llegar sí o sí trabajos de lo que vos te especializás, y que la especialización ahí vale también porque si te tomaron y
pasaste la prueba y les gustó tu currículum es porque, bueno, realmente buscan a alguien especializado. Así que yo empecé por ahí, sí, obviamente mandando currículums a muchos lugares. Con la editorial me pasó que mandé currículum en un momento, me tomaron una prueba que justamente era un fragmento de este libro que después traduje el año pasado. Mira. Sí. Pero bueno, por ahí uno no tiene respuesta inmediata y enseguida no empezás con el tema, pero después da su fruto. Y se da también esto de la super especialización dentro de esta especialidad, digamos, o sea, de enfocarte en determinado tipo de textos o determinadas áreas de trabajo. Sí, se da. A ver, la traducción médica es tan amplia como la medicina, o sea, tenemos tantas ramas como la medicina, así que es imposible abarcar todo. Hay traductores que se especializan solo en ensayos clínicos, hay traductores que solo hacen farmacología, hay traductores que por ahí, o por gusto, o porque les tocó más trabajo de eso, se especializan, no sé, en cardiología, oncología, o una traductora que conozco que también es traumatóloga y cirujana de pie, me parece, o de mano, también por ahí traduce más de eso. Entonces sí, existe la superespecialización, pero bueno, no siempre todos los temas tienen tanta demanda por ahí como otros, ¿no? Claro. Siempre el tema de la investigación, de los ensayos clínicos, de la farmacología va a tener más porque avanza todo el tiempo que otros temas. Claro. O sea que más demanda. Claro, y es un consejo también que podemos darle a los traductores, ¿no? Que quieran empezar a especializarse en esto, que quizás el tema de la traducción de ensayos clínicos o farmacología sea como la primera puerta que tienen que tocar. Sí, claro, pero yo siempre recomiendo igual, a veces me preguntan mucho, para traducir medicina tenés que ser médico, y en realidad yo y la mayoría de los traductores médicos dicen no tenés que ser médico, pero sí tenés que saber de medicina. Por supuesto. Porque, como en toda especialidad, ¿no? Tenés que entender lo que estás traduciendo, tenés que saber cómo funciona mínimamente el organismo en condiciones normales para después saber qué es anormal, qué se desvía de eso. Claro. Y saber mínimamente cómo estamos formados, un poco de anatomía, sí, de tenés fisiología. Que saber. Es que hay investigación del tema, ¿no? Sí, investigación, y además te tiene que gustar. Y te tiene que gustar investigar de esos temas, claro. Fundamental que te guste, como a ella le gusta y le encanta el tema musical que propuso para escuchar. Y nos reímos, no sé por qué nos reímos. No, nos reímos porque, bueno, ya Milagros es conocida por ser una fanática. Una fan de Ricardo Arjona. Sí. Pero ¿por qué elegiste este tema que se llama apnea? Apnea, ¿por qué? A ver. Lo elegí, bueno, además de tener un nombre así de una afección, que la apnea significa de la falta de señal respiratoria, digamos, dejar de respirar por un tiempo. Lo elegí porque me hace acordar mucho a mis alumnos, porque yo les siempre cuando les digo, si ustedes se quieren acordar qué es la apnea, acuérdense de este tema, que en el estribillo dice, no consigo respirar, hago apnea desde el día en que no estás, y ahí se acuerdan que la apnea es dejar de respirar o no conseguir respirar, y se acuerdan, o sea, quizás no van a escuchar el tema y van a ser fanáticos de Arjona, pero después le preguntás al curso siguiente y se acuerdan. Funciona a los fines didácticos. A los fines didácticos, muy bien, qué bueno. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Ricardo Arjona. Sí, Ricardo Arjona, el tema apnea. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Y nos dejó con apnea. Sí, nos dejó con apnea, Ricardo. Me gustó el video. Viste que no hay que tener prejuicio con Arjona. Sí, pero además, si sirve a los fines didácticos, bienvenido sea Ricardo Arjona. ¡Aguanta Arjona! Y además, esto nos lleva a hablar del tema de la didáctica, de los cursos, de la formación en esta especialidad que a vos se nota que te encanta porque seguís estudiando, ¿no? Sí. La verdad que la formación igual del traductor médico es un poco
tiene un gran componente autodidacta, porque no siempre encontramos cursos para traductores, ni tampoco cursos de medicina para traductores, entonces tiene este gran componente de que, bueno, hay que leer mucho por nuestra cuenta, investigar mucho por nuestra cuenta. A mí me sirve mucho también organizar mis cursos que doy en el colegio, porque también eso me lleva a investigar y una cosa me lleva a la otra, y por ahí me doy cuenta que de una cosa pasé a nada, me fui por las ramas, pero te metes tanto que seguís aprendiendo de todo. Y bueno, en cuanto a la formación, yo empecé con cursos del colegio, hice una parte el único a nivel de posgrado que se ofrece ahora en el mundo, digamos, es uno que está en España, que lo ofrece la UJI de España, que es un máster en traducción médico-sanitaria, que dura 2 años y lo podés hacer a distancia. Yo lo empecé a hacer, después por ahí no me gustó tanto el programa y la inversión es bastante también. Claro, en euros, ¿no? Sí, euros. Pero bueno, tenés también la posibilidad de en materias como traducción farmacéutica tener a Navarro de profesor, así que... ¿Y eso es enteramente a distancia o hay algunas materias que son presenciales? No, si lo haces a distancia es puramente a distancia. También obviamente si estás allá lo haces presencial, pero si lo haces desde acá o de otro lado es a distancia. Mili, vos estás haciendo un máster en la UCA, ¿no? Sí, una maestría en bioética o ética biomédica, que bueno, es la ética aplicada a la medicina. En realidad lo terminé, pero bueno, tengo que seguir con la tesis, ahí avanzando, que también es una maestría de 2 años. ¿Es presencial o...? Presencial, pero cursás 3 días por mes porque está pensado para la gente que viene del interior. 3 días de 12 horas, ¿no? Pero bueno. Claro, intenso. Sí. 3 días de 12 horas. Y ahí está bueno también porque la mayoría de los que los cursan son médicos, por ahí algunos abogados, pero la mayoría son médicos, así que ahí estás también en contacto permanente con los profesionales que hacen esta especialidad. Ves muchos temas, obviamente de medicina, desde la mirada más ética, pero bueno, también te hacen una introducción a la parte científica. Y la verdad que a mí me surgió en realidad de hacer este máster porque no quería hacer algo relacionado con traducción, sí con medicina, y traduciendo tantas cosas de ensayos clínicos y para los comités de bioética, ahí me enteré lo que era la bioética y bueno, justo me crucé con esta maestría pero es más por una cuestión personal y de saber más sobre estos temas, más que aplicable quizá, porque sí a uno le sirve para integrar un comité de ética, pero siempre al no ser un miembro del equipo de salud, digamos, va a poder ser como traductor un miembro de la comunidad en el comité de bioética, o sea, no va a tener el peso que tiene el médico o el abogado. Claro, pero estar en contacto con los profesionales de la industria. Sí, del campo de investigación, ¿no? Claro, me parece que y además de la industria en la que vos decidís empezar a trabajar como traductora, ¿no? En este caso los médicos, los laboratorios y demás. Es como que también te acerca de otra forma al cliente, es lo que siempre decimos, no siempre hay que estar pensando solo en cursos para traductores, en encuentros de traductores, seminarios, congresos, etcétera, sino también abrirse un poquito, y eso un poco fue el objetivo que tuvo la comisión de este año, ¿no? Porque Milagros es la coordinadora de la comisión de área técnico-científica del colegio. Sí, como siempre recomendamos a los traductores no ir justamente solo a lo que sea para traductores, sino en la medida de lo posible ir a congresos que tengan que ver con medicina, con una especialidad de la medicina que le interese, o a cursos. Este año en la comisión también quisimos dar un poco ese enfoque y tuvimos 2 jornadas de ese tipo, una de un encuentro con la industria que trajimos a miembros de laboratorios, de una monitora de ensayos clínicos, un abogado de patentes,
no me vas, si me haces acordar del resto de los... estaba tratando de acordar también, bueno, pero fueron... tuvimos a Pablo, miembro de la comisión, en representación de la ONG que trabaja con la ELA. Sí. Y ahora, para cerrar el año, tuvimos la jornada de médicos por un día, que es así, era exclusivamente, los oradores eran médicos. Justamente con este fin, ¿no? De mostrarles a los traductores que no solo escuchando a los traductores especializados, sino también a los médicos se aprende y muchísimo. Sí, ¿no? se aprende y además también es un lindo ámbito como para darse a conocer, ¿no? Si uno puede asistir a congresos, seminarios o encuentros, o como esto que estás haciendo vos, hacer un curso con médicos, con abogados, que es como vincularse desde otro lugar. Sí, a mí de la maestría después me surgieron muchos trabajos porque como era la única traductora, de hecho era la única traductora que alguna vez hizo la maestría, y bueno, ahí que yo conté que me especializaba en medicina, y una abogada, por ejemplo, me pasó muchas traducciones públicas para esto que contaba de las prepagas, también médicos que tienen que traducir papers. Así que sí, ahí tenés a los médicos a disposición y generás un vínculo de compañerismo que también tenés otra relación, entonces siempre van a surgir oportunidades de trabajo. Todo esto ayuda. El traductor no puede estar en su casa frente a la compu todo el día. No, claramente no. Sin duda, hay que salir a buscar clientes y hay que salir también a relacionarse con otros colegas, y eso es un trabajo muy importante que se hace en el colegio de traductores, porque es un ámbito que favorece el contacto, digamos, entre los traductores a través de las comisiones, a través de los cursos, de las jornadas, las charlas, cuánta cosa que se hace, ¿no? Todo esto que conversamos acá en las comisiones, claramente también lo charlamos, ¿no? En el colegio. Así que invitamos a los oyentes, ¿no? Por que supuesto. Todavía no se han involucrado o no se han sumado a las comisiones. Tenemos comisiones de todo tipo. De todo, sí, hay 20 o 20, casi o 25 comisiones, sí, son un montón. Y Milagros está como coordinadora, repito, de la comisión de área técnico-científica, que hace un trabajo súper importante, ¿no? Y ella también da cursos en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para quienes quieran insertarse en esta especialidad de la traducción médica, o para los que ya están y que quieran seguir perfeccionándose, ¿no? Y hoy Milagros va a hacer un poquito de docencia con nosotros, porque tenemos la palabra del día a cargo de ella, a cargo de Milagros, ¿no? Y la palabra que eligió Milagros es la palabra enfermedad. ¿Qué tenés que explicarnos sobre esta palabra, que me imagino que debe traer algunas complicaciones a la hora de traducirla también, ¿no? Sí, en realidad parece una palabra fácil que todos conocemos, todos estuvimos enfermos en algún momento, pero bueno, ¿qué pasa? La enfermedad es un conjunto de signos, de síntomas que se dan en un tiempo, en un espacio, que en general en las personas se manifiesta de manera similar, y que eso justamente permite caracterizar a la enfermedad y que sea una y no otra, pero siempre la enfermedad va a tener una causa conocida, o sea, lo que es la etiología de la enfermedad, que es la causa, va a ser conocida. Sí. Ahora, muchas veces se confunde el término enfermedad con trastorno, con síndrome, entonces se usan como si fueran sinónimos estrictos, pero en realidad tienen una diferencia. Así como dije que la enfermedad tiene que tener sí o sí una causa conocida, el síndrome también es un conjunto de signos y síntomas, pero que no se conoce la causa. Esa es la principal diferencia con la enfermedad. Entonces, cuando a un síndrome se le conoce la causa, deja de ser un síndrome y pasa a ser una enfermedad. Si bien algunos síndromes primero empezaron como síndromes, después se les conoció la causa y pasaron a ser enfermedades, pero siguen manteniendo el nombre de síndromes porque, bueno, por el uso. Claro, ya se hicieron conocidos así y quedan con esa denominación. Y en el caso de trastorno, en realidad es cualquier desviación de la norma biológica, que puede ser por una enfermedad o no, pero sobre todo también se aplica mucho en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, el tema de los trastornos mentales, pero
se diferencia de la enfermedad y del síndrome en esto de que puede no ser por una enfermedad, no ser por un síndrome, sino cualquier alteración del equilibrio del organismo, digamos. Pero bueno, esas 3 palabras que tenemos en español no son sinónimos, no las podemos usar de forma intercambiable. Y que muchas veces quienes no sabemos de estas diferencias decimos o llamamos enfermedad a todo. Claro. A todas las opciones. Y después otra cosa curiosa que tiene el término enfermedad es que en español vamos a tener enfermedad, pero en inglés sí tenemos unas diferencias sutiles en las formas de llamar a los distintos, serían las distintas esferas de la enfermedad. Nosotros tenemos en inglés en general una tríada de términos que es disease, illness y sickness, que también a veces incluso los angloparlantes la usan como si fueran sinónimos porque por ahí no conocen la diferencia. Intercambiables, digamos. Claro. Pero justamente hacen referencia a distintos aspectos. El disease es la enfermedad propiamente dicha, el proceso patológico, la entidad clínica que un médico ve los signos y es, esta enfermedad. Eso es disease, que es enfermedad propiamente dicha. Claro. Illness va a ser siempre la parte subjetiva del paciente, o sea, lo que yo siento por estar enfermo. Entonces como sería, los síntomas. Claro, como los síntomas. Y puede a veces traducirse como padecimiento porque es lo que yo padezco. Claro. No es lo que va a ver un médico. Y a veces incluso podemos... Desde el lado del paciente. Desde el lado del paciente. Entonces incluso podemos tener una illness sin tener diagnosticada una disease. Por ejemplo, a mí me duele el ciático y eso lo padezco yo, pero no me encuentran ninguna disease que explique por qué a mí me duele el ciático. Bien. Y sickness siempre va a ser la esfera social de la enfermedad, o sea, lo que los otros ven del enfermo, ese rol de enfermo, la etiqueta, si se quiere, de estar enfermo y que los demás se van a tener que hacer cargo. Por ejemplo, las prepagas, los cuidadores que cuidan de los enfermos. Entonces siempre sickness va a ser la carga social, digamos, de la enfermedad. Claro. Pero en español en general tenemos enfermedad para esa tríada en inglés. La única que podríamos distinguir es illness, que puede ser padecimiento porque es más algo propio. Claro. Pero en general usamos enfermedad para los 3, y bien en inglés tenemos estas distinciones. Pero está bueno saber la diferencia y poder respetar esa diferencia y reflejar la diferencia a la hora de hacer la traducción, ¿no? Sí, sobre todo si vamos al inglés, del español al inglés. Tenemos enfermedad y ver a qué ámbito de la enfermedad hace referencia el texto para poder traducirlo como disease, illness o sickness. Mili, y poniendo en la balanza, ¿qué solés traducir más? ¿Al español o inverso, al inglés? Las que suelen... Hablando de estos términos. Suelo traducir más al español. Por ahí sí me toca alguna inversa si es un médico que necesita traducir un paper o algo de un congreso que se tiene que ir afuera. Pero las públicas, por ejemplo, suelen ser al español porque se tienen que presentar acá en un juicio, en la ANMAT, etcétera. Y también traduzco mucho para Estados Unidos lo que es de Medscape, que es una empresa de capacitación de médicos, y esos son videos, PowerPoints, todo eso se traduce y después se hace en forma de subtítulos para subir a la plataforma, y todo eso también va en español. Y los libros, si bien me ha tocado traducir ebooks, libros electrónicos para la editorial Inversa, en general son más al español. Sí. Qué bueno, qué lindo, qué interesante, qué interesante un mundo totalmente diferente. Y apasionante también, porque... Sí, ahora te tiene que gustar, ¿no? Porque hablar de enfermedades todo el día medio que... Bueno, de hecho yo sé que Mili es una fan de las series, ¿no? De las series de medicina. De las series de medicina. Y también te tiene que gustar ver ese tipo de programas, ¿no? Sí, seguro, pero yo siempre las tomo como un recurso autodidacta, o sea, lo mío es un poco sirve un poco para sacar terminología o conocer el contexto, ¿no? Quizás de cómo es la medicina en ese país donde se filmó la serie. Sí, a ver, los médicos están un poco en contra de estas series, dramas médicos, porque dicen que le exageran mucho las cosas, sobre todo cómo es la vida de los médicos. Algunas
temas de las enfermedades también, pero desde el punto de vista de los traductores para mí sirve mucho porque por cada capítulo podés sacar un montón de terminología que después obviamente tendrás que investigar porque los subtítulos al español no siempre son los más confiables, depende en qué plataforma lo veas. Es una manera divertida de estudiar. Yo estoy pensando, a mí me encanta la traducción audiovisual y digo, el que hace, por ejemplo, un subtitulado en ese tipo de programas, creo que tiene que tener también conocimientos de medicina, ¿no? En este caso, porque... Y no sé, te digo, porque las a que veces, yo he visto algunos tienen algunos errores. Bueno, pero debería, digamos que debería tener conocimiento. Debería haber un equipo ahí, ¿no? Sí. Sí, realmente. Así como las series tienen asesores médicos que los asesoran en el guión. Claro, Sí, ocurre lo mismo con las series de cuestiones jurídicas, legales o los policiales. Nos contaba Marcos en nuestro micro de cine, nos contaba acerca de la película La Intérprete, ¿no? Sabría ayudarme. Sí. Y bueno, y decía que justamente la actriz Nicole Kidman había tenido una asesora o un asesor en interpretación porque, bueno, tenía que hacer este rol, ¿no? Sí, claro. Y que en algunos casos habían hecho agua ahí, me parece, porque... Claro. Bueno, después también está la parte... No deja de ser Hollywood, ¿no? Claro, la parte de la industria cinematográfica que tiene que vender, ¿no? Claramente. Así que bueno. Pero yo siempre lo recomiendo como un recurso de autodidactismo por ahí menos pesado que sentarse a leer un libro de medicina interna o de anatomía, ¿no? Sí, o después estás cansado de traducir y te pones un ratito la serie, seguís con el tema, pero desde otro lugar un poquito más relajado. Otro lugar. Claro. Sí. Qué lindo todos estos recursos que nos está comentando Mili y para quienes estén interesados en meterse en este mundo de la traducción médica y también para los que ya están, ¿no? Que sigan especializándose porque esto es es un camino de ida. Tal cual. Mili, ¿hay programado ya algún curso específico de traducción médica en el colegio? Mira, ahora estamos terminando uno de análisis de casos clínicos, ya di el de terminología médica, todavía no está definido ninguno, pero bueno. Pero en el verano quizás pueda haber alguno, ¿no? En el verano seguramente habrá, pero lo estoy ahí pensando. Tienen que estar atentos entonces. Estar atentos a la agenda que te pasa entre dichos. Claro, ¿cuál? Y estar atentos a la página del colegio, ¿no? Bien, me encanta, Mili, todo esto, también, la verdad. Más allá de estas series, también es importante leer sobre medicina, pero por ahí no desde el lado de sentarse a leer la anatomía de Grey, ¿no? Sino leer libros de no ficción, pero que permitan aprender. Yo acá, por ejemplo, traje uno que estoy leyendo ahora que se llama De matasanos a cirujanos, que cuenta cómo fue evolucionando la cirugía en la Inglaterra victoriana y cómo era al principio, que se usaba sin anestesia, que se amputaban así con una sierra los miembros y bueno, sin anestesia. Cuando se descubre que el éter se puede usar como anestesia inhalatoria, justamente ahí, que es el 30 de marzo, ahí es cuando se celebra el Día del Médico en Estados Unidos. Y bueno, estos libros bueno, claro, porque seguís aprendiendo. Sí, otro es A la escucha del cuerpo de Yvonne Bordelois, que habla también todo esto de que yo mencioné, de disease, de illness, de sickness, de enfermedad. Es un estudio sobre las palabras en medicina y cómo tienen esos cambios sutiles de significado. Claro. Y por ahí no es un tratado de medicina, pero te sirve para aprender y es una lectura más amena. Más amena y te sirve también como para aprender la lamparita, ¿no? De estas cuestiones que tenés que estudiar y perfeccionarte, investigar. Sí. Y hablando de libros, nosotros estamos ahora en comunicación con nuestro queridísimo amigo Roberto Servidio, que es el gerente de la Biblioteca Bartolomé Mitre del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está Roberto en línea? ¿Qué tal? Buen día, Carmen. Sí, aquí estoy en línea. Saludos para Elisa, para Sabrina, para la traductora Milagro Landini. ¿Qué tal, Roberto? Roberto, buen día. ¿Cómo estás? Bien, escuchando atentamente todos los comentarios y los temas interesantes de la charla. Así que bueno, me va a costar bastante aportar algo interesante que siempre aportas, Roberto. Novedoso, pero como te escuchaba, Carmen, hablar también del trabajo de las comisiones, busqué por ahí información y me parece que es pertinente para hoy un par de artículos que, como siempre, buscamos información que
los oyentes lo pueden bajar desde su casa, su teléfono, desde la página web del colegio, y hay un artículo publicado en la revista del año de este año, de enero-marzo del 2018, escrito por Alejandra Vito, que se titula Todo lo que hay que saber sobre la traducción médica de la mano de Pablo Muguerza, que es una charla, una entrevista que el protagonista, que es traductor y médico, realizó en el colegio, y es interesante para poder acercarnos y actualizarnos sobre temas médicos, ¿no? Esto está disponible, y luego seguramente lo pasaremos por las redes sociales. Y continuando con el trabajo de las comisiones, hay otro artículo que se publicó en la revista del colegio de septiembre-noviembre del 2017, que se titula Lo que hay que saber sobre la traducción médico-jurídica, ¿no? Que está escrito por Fernando D'Agostino y por Mariela Sema. Y en este artículo se habla sobre una conferencia que se dio sobre el tema de responsabilidad legal del profesional médico. Y dice que a los traductores médicos, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a este campo, les cuesta a veces admitir que hay mucho contenido legal en los documentos que traducen. Y dice, sin ir más lejos, por ejemplo, en los consentimientos informados, en un certificado de importación expedido por la ANMAT, y hasta un simple acta de defunción o una historia clínica. Sin embargo, tienen que reconocer que hay mucho campo jurídico en la labor diaria, y ahí se planteaba la discusión que se puede leer en este artículo de la polémica de quién debería ocuparse de estos textos, si los traductores médicos o los traductores jurídicos. Bueno, esta es una linda discusión y es interesante para consultar y para leer, y ese artículo también lo tenemos disponible en nuestra página web. Después les quería comentar un libro que es un cuaderno de la Fundación Antonio Esteve, que se publicó el año pasado, que se titula Cómo traducir y redactar textos científicos en español, y habla reglas, ideas y consejos. Y lo interesante, más allá de que hay unas reglas y una estructura de manual similar para todas las ciencias, tiene los últimos capítulos, están orientados hacia la traducción de los compuestos bioquímicos y a los farmacológicos, ¿no? Y también la traducción de compuestos orgánicos. Así que es un manual muy interesante con ejemplos para todos aquellos que se quieren especializar en el tema del lenguaje médico y de la traducción médica. Qué bueno, Roberto. Así que bueno, no sé si les interesó estos comentarios. Muchísimo material, y seguramente que hay mucho más en la biblioteca, pero para ello se tienen que acercar a charlar con Roberto o enviarles un mail. ¿Nos recordás tu correo electrónico? Nos pueden consultar a esta dirección de correo biblioteca@traductores.org.ar. Y como siempre, también en la página web del colegio, en la solapa biblioteca, tenemos el catálogo en línea, del cual se puede buscar y bajar esta información, que está en texto completo. Además, Roberto, figuran los links, ¿no?, de lo que vos mencionás en cada programa. Y que en los próximos minutos seguramente los enviaremos por las redes sociales. Perfecto. Y por el tweet de Entredichos. Exacto, gracias, Roberto. Genial. Muchas gracias, Roberto. Has sido muy, muy útil como siempre, y bueno, nos escuchamos en 15 días. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Roberto, gracias. Y Roberto está auspiciado por Valjuter Libros, que cuenta con un catálogo de 20.000 títulos. Podrás encontrar textos importados, nacionales, narrativa, universitarios, guías de turismo y mucho más. Valjuter, la librería, un nuevo concepto en librerías. www.valjuter.com.ar. Rance Economy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. Seguimos aquí en Entredichos, hoy hablando de
la traducción en el mundo de la medicina, porque, bueno, recordemos, para quienes recién se están enganchando al programa, que ya se está terminando. Ya se está terminando, pero bueno, el martes próximo se celebra en la Argentina el Día del Médico, ¿no? Y ahora tenemos que saludar a los médicos que vienen hacer el próximo programa. Estamos aquí con Milagros, que nos estaba contando un poquito de cómo podés especializarte o cómo, en realidad, dónde podés buscar para especializarte y empezar a trabajar en el mundo de la traducción médica, ¿no? Nosotros siempre recomendamos los cursos que dan Milagros y Fernando en el colegio, y no solo nosotros los recomendamos, sino la gente que asiste, ¿no? Y eso es un buen síntoma. O sea, que estamos hablando de... Muy bien, Carmen, la terminal. Buen signo. A ver la diferencia. Porque en realidad la diferencia también está en que signo es todo lo que se puede ver, lo que el médico puede ver y del paciente. Por ejemplo, no sé, la tensión arterial alta. En cambio, el síntoma es lo que yo siento, por ejemplo, un dolor de cabeza, que el resto no lo puede ver. Entonces esa es la diferencia entre signo y síntoma. Uno es objetivo, el otro es subjetivo. El signo es objetivo, el síntoma es subjetivo. Bueno, muy bien. Entonces, las encuestas que le dan positivo son un buen signo. Qué bueno, qué bueno. Y antes de que me olvide, en la biblioteca del colegio hay un manual muy bueno para los que recién empiezan en la traducción médica, que es nuevito, el manual en la biblioteca, que se llama Medical Translation Step by Step. Que lo pueden consultar ahí en la biblioteca del colegio, y para los que recién empiezan está muy buena porque te describe qué es la traducción médica, qué tipos de clientes tenés, te menciona algunas empresas con las que podés trabajar, también se enfoca en la parte de redacción médica. Es un manual, la verdad, que está muy completo para los que recién quieran ¿Y empezar. sirve para traductores de todos los idiomas o está apuntado más al inglés? Está en inglés pero bueno, si el traductor lee inglés, le va a servir, porque en realidad son generalidades, no es que tiene una parte de traducción y se mete en traducción inglés-español. Claro, te habla más del trabajo del traductor que se especializa. Y de lo que es la industria, el campo y la redacción médica. Claro. Y comentaba Roberto recién este artículo que escribió, que la entrevista que escribió Alejandra Vito, a quien le mandamos un gran saludo, que es la secretaria de la Comisión de Área Temática Técnico-Científica, que entrevistó a el doctor Pablo Muguerza, a quien también le mandamos un gran saludo, que estuvo con nosotros en Entredichos el año pasado, cuando vino a Buenos Aires. Y en esa entrevista un poco Pablo defiende esa postura, ¿no?, de que el que mejor traduce medicina es el médico, y es claro que así sea porque él es médico, y me parece que está muy bien, pero esto de poder tener recursos para estudiar y especializarse en un área, aunque no seas médico, me parece grandioso, ¿no? Si te gusta y si querés investigar en el tema y querés perfeccionarte en esto, los recursos, las herramientas que están a tu alcance, podés buscarlas en el colegio, podés buscarlas con otros profesionales y demás, pero existe la posibilidad. Sí, además los traductores también siempre vamos a tener esta ventaja de la formación lingüística, que bueno, obviamente uno no, desde su autodidactismo y de los cursos, no va a llegar a saber lo que sabe un médico, pero mediante la especialización, para lo que necesita conocer el traductor, creo que alcanza, pero esto de la formación lingüística también es muy importante para no dejar de lado el buen uso del español, ¿no?, en las traducciones. Sin duda. Que por ahí es según lo que yo he visto al editar trabajos de médicos y demás, es por ahí lo que les falta a ellos, a los médicos, que obviamente no hablo de Muguerza de Navarro porque son las autoridades en traducción médica, pero por ahí médicos que recién se inician en la traducción y que no tienen este estudio lingüístico, eso les falta y pueden cometer muchos calcos, muchas estructuras que no son correctas en español, que eso, bueno, los traductores ya lo tenemos como cubierto. Claro.
Bueno, y llegamos al final. Lamentablemente, sí, la verdad es que está súper interesante el tema, pero acá ya suena el pipip que tenemos que irnos. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Puedo mandar unos saluditos por para favor, que no me maten? por favor. Le mando un beso a Jacquelina del Valle, que es fiel seguidora de Entredichos, a Juli Olivero, Laura Raciati, Tincho Chamorro, que es uno de los profes de trados del colegio, y creo que no me olvidé de nadie, pero bueno, si me olvidé. Bueno, y a toda la comisión un gran abrazo. Agradecemos a Javier Morillas, nuestro operador, a Leticia Martínez, nuestra productora. Fernando Agostino vino de acompañante, de chaperón. Acá estuvimos Elisa Ollero, Carmen Olivetti y Sabrina Rojas. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chao. Chau, chau. Chao. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.